Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos desde el Club Farallones, en el sur de la ciudad de Cali, y estoy con los Tobón. Tengo aquí dos figuras, el pasado y el presente en cuanto a figuras. Claro que el que está aquí a mi derecha para usted y a mi izquierda acá, no deja de ser una figura, porque hoy todavía sigue en el tenis, pero ya en otro ámbito, ya no como jugador muy importante que fue para Colombia, sino como entrenador de su relevo generacional familiar. Miguel Tobón padre, Miguel Tobón hijo. Resulta que en aquella época, por allá, cuando estaba, yo creo que estaba saliendo Álvaro Carlos Jordán y estaban entrando Mauricio Haddad, Miguel Tobón, pues eso fue una época muy bonita para el tenis colombiano. Y ahora aparece este Miguel Tobón, que tiene una proyección enorme también, este jovencito. Y empiezo por el padre. Maestro, bienvenido, qué placer saludarle y qué recuerdos tiene de aquella época de que estoy hablando. ¿Cómo está? Bueno, no, muchas gracias por esas palabras. Muy contento nuevamente de estar acá en la ciudad de Cali y especialmente pues estar acá con mi hijo Miguel en este Challenger, que realmente es un torneo muy bueno. ¿Qué recuerdos tengo? No, recuerdos siempre han sido muy buenos acá en la ciudad de Cali, muchas Copas Davis, muchos torneos y pues muchas alegrías también. Sí, claro. ¿Se daba usted con Mauricio Haddad en esa época? ¿No eran los dos, digamos que en ese entonces fueron los dos más sobresalientes de Colombia? Bueno, venían saliendo Cortés. Claro, estuvimos en el equipo de Copa Davis con Mauricio, con Álvaro Carlos, con Jaime, estaba también Mario Rincón. O sea, teníamos un buen grupo. Estaba el otro Filip Moggio también, Carlos Drada. Ah, Carlos Drada, claro que sí. Sí, no, teníamos un buen Pero ustedes eran los más jóvenes, ¿ellos ya estaban avanzados o no? ¿O estaban en la misma edad? Bueno, Álvaro Carlos era un poco mayor y igual Jaime Cortés también. Sí, exacto. Pero el resto, nosotros pues éramos más o menos contemporáneos. Bueno, y hoy viene aquí Miguel Tobón Jr. Miguel, ¿cómo está? ¿Qué has hecho? Muy bien, ¿tú? Bien. Me da mucha alegría estar aquí en medio de ustedes dos porque, lo dije así, el pasado y el presente. Sí. Tu papá es el entrenador, es el amigo, el acompañante por todos lados. Esa dualidad ahí entre papá y entrenador, ¿cómo la manejan ustedes? Es una situación que muchos piensan que es complicada, pero es todo dependiendo cómo uno maneja esas situaciones. Pues mi papá y yo desde hace mucho tiempo, pues desde que entreno con él, pues yo entreno con él toda mi vida. Él siempre me impuso una regla que apenas entráramos a la cancha, él ya no era mi papá, él se volvía mi coach, y ya apenas pisábamos afuera de la cancha ya podía ser mi papá, y ahí ya para no cruzar esa línea de respeto. Sí. ¿Usted qué hizo después de que se retiró? Bueno, yo una vez me retiré de la competencia, empecé trabajando con una academia formada por mi persona, en Bogotá. Estuve más o menos unos 10 meses. Después empecé a trabajar con el equipo Colsaitas. Trabajé muchos años con el equipo Colsaitas, una época también muy bonita, sí, muy buena. Y en este momento pues estamos en Estados Unidos, estamos viviendo en Miami. A ver. Ya llevamos 20 años. Allá también tengo mi academia y ahí he logrado y ayudado a formar varios tenistas. Entre esos pues está bien. Sí, hay muchos jóvenes de proyección, ¿no? Sabe usted, esta Heredia, viene que otro, el chico Linde, ¿sí? Y muchos jóvenes, hay una proyección. ¿Se siente usted como que van precisamente a llegar a lo que fueron estos señores que dieron tanto al tenis colombiano? Bueno, mira,
Colombia siempre ha tenido jugadores muy buenos, jugadores con mucho talento, pero yo creo que cada jugador es una historia diferente, que cada uno puede hacer su propia historia y cada uno puede marcar sus diferencias. Eso no significa que, a ver, mi papá fue 200 del mundo, no significa que yo voy a ser 200 del mundo. Puede ser que sea menos, puede ser que sea más, y pues es dependiendo de lo que cada uno quiera. Y digamos, por ejemplo, yo siempre pienso en grande en todo, y eso es lo que yo quiero. Miguel, hoy hay mucha diferencia en cuanto al trabajo, la proyección, digamos la tecnología que ha llegado para estos jóvenes que están hoy en esa evolución frente a lo que ustedes tenían en su época. Sí, claro que ha cambiado mucho, sobre todo los jugadores se han vuelto más atletas, digo yo. Obviamente antes también lo éramos, pero hoy en día trabajan mucho más. Uno ve todos los jugadores que están metidos en el gimnasio entrenando, también hacen su entrenamiento, el que normalmente se hace el día a día, pero físicamente se han vuelto mucho más rápidos, mucho más resistentes, y yo creo que hay que cuidar mucho el físico. Hoy en día tú ves los jugadores en el circuito y no solamente andan con entrenador de tenis, sino que andan con un equipo, un fisio, un preparador físico, o sea, andan con todo un equipo realmente. Ya. ¿Cómo es el entrenador? ¿Cómo es Miguel todo un entrenador? ¿Qué te puedo decir? Exigente, tranquilo. Mi papá es muy conmigo. Yo voy a hablar de mi parte porque él ha entrenado muchos jugadores muy buenos, pero conmigo es muy tranquilo. Él y yo en la cancha nos conectamos muy bien. Tratamos siempre, cada que llegamos a un torneo, cada que estamos entrenando, tratamos de siempre decirnos todo que estamos sintiendo, que estoy haciendo, y por esa parte mi papá hace eso muy bien. Y pues, sabes, mi papá también ha recorrido una carrera tenística muy larga, y también como coach, entonces eso me beneficia mucho. Claro. Está Miguel para llegar, obviamente es muy relativo porque van en evolución, pero con el ojo clínico del entrenador, ¿está Miguel para llegar por dónde? No, Miguel está para cosas grandes. Él no tiene miedo de competir. Qué bien. No tiene miedo, él no mira el ranking, no mira muchas veces ni mira los contendores. Qué bueno. Que bueno, últimamente ya estamos trabajando más en eso, pero Miguel está para grandes cosas. Yo creo que Miguel, primero que todo, no ha dejado de crecer, todavía sigue creciendo, sigue evolucionando en su formación, y lo otro, en su ranking, en su escalafón está subiendo cada vez más. Yo lo veo realmente para cosas muy importantes. Hay un buen relevo, un presente con muy buen futuro en el tenis masculino en Colombia. Sí, hay un buen grupo, de jóvenes de la edad de Miguel, que son 4 o 5 jugadores que tienen, yo los veo con mucha proyección, con muchas condiciones, y sobre todo son muy disciplinados y quieren salir adelante. Sí, se nota. Miguel, felicitaciones, porque no solamente lo veo, como dice tu padre y su entrenador, con ese buen enfoque en lo deportivo, pero también en lo personal. Lo veo muy centrado, muy puesto, con muy buena proyección. Y me parece que es un buen camino llevar paralelo la parte deportiva, pero también la parte personal, y creo que tiene un buen futuro en ese sentido, de modo que felicitaciones. Sí, muchas gracias. Yo solo digo una cosa más, pues con lo que me acabas de decir, uno tiene que hacer todo disfrutándolo, porque si no lo disfrutas, no va a venir bien las cosas. Dios le pague. Bien, gracias. Maestro, qué placer verlo. Muchas gracias. Y qué bueno mostrarle a mucha gente del deporte cómo puede ser papá, cómo puede ser entrenador, cómo puede ser hijo, cómo puede ser alumno, pero lo más importante, el enfoque que tiene que tener tanto en la parte familiar, pero en la parte deportiva para un buen proyecto deportivo, y creo que es lo que tienen ustedes en esta familia. Dios le pague. Así es, muchas gracias. Muy amable. Para mí es un placer haber estado presentando estas dos leyendas. Uno que ya fue y otro que va camino a escribirla. Haciendo periodismo, yo soy Silvio Zamora Ramírez, como siempre, en cualquier parte donde hay un escenario deportivo, ahí estamos, haciendo deporte con dignidad, respeto, responsabilidad y objetividad, hacemos periodismo. Gracias, chao.